Paraguay areco, hetamba y pona de yeyejaiba, upebare, yejecharamo, hañambomba eguasubemana, coñanderecoja. Bienvenidos a otro especial de Paraguay Salvaje. Y en esta ocasión vamos a hablar de una majestuosa ave, la Micteria americana o Tuyuyucangú. El Tuyuyucangú, como se lo conoce en guaraní, es una de las tres grandes cigüeñas que habita en nuestro país, después del Tuyuyú cuartelero y el baguarí. Si bien es nativa de América del Norte, migran hacia América del Sur en busca de climas cálidos. Por eso, su distribución abarca desde los Estados Unidos hasta la Argentina. El plumaje característico que presenta es de color blanco, a excepción de la cola y las alas que son de color negro. No tiene plumas en la cabeza, por eso se lo conoce también como cigüeña de cabeza pelada. Es un ave bastante grande que puede alcanzar dimensiones de hasta 113 centímetros de longitud y pesar hasta 2,5 kilos aproximadamente. Tiene un pico largo y pesado muy característico. Se los suele ver congregados, volando y descansando en grandes bandadas. Ellos pueden estar activos tanto de noche como de día. Habitan en las proximidades de los depósitos de agua dulce, salobre o salada, en donde anidan y buscan su alimento. Las podemos encontrar en las aguas de poca profundidad, como pantanos, manglares y otros lugares semejantes. Su alimentación se basa principalmente en peces, pero también puede ser complementada por otros animales, como reptiles, aves, mamíferos e incluso vegetales. Para obtener su alimento utilizan una estrategia muy interesante. Ellos pueden localizar a sus presas tanto por la vista o por el tacto. De esta forma, ellos van caminando por las aguas poco profundas con la cabeza abajo y el pico parcialmente entreabierto. Una vez que entren en contacto con sus presas, cierran el pico rápidamente para capturarlo. Ubican sus nidos en la parte más alta de los árboles, en las márgenes de las aguas. En las lagunas saladas las podemos encontrar en los árboles muertos de los campos inundados. La conservación de estas maravillosas aves depende mucho de la calidad de los humedales. Por ello, la protección de su hábitat es fundamental para que estas aves sigan perpetuándose en nuestro país y sigan formando parte de maravillosos paisajes naturales. Espero que hayan disfrutado de este especial y nos volveremos a encontrar en una próxima edición con más de Paraguay Salvaje. Si te gustó este video, dale like y comentanos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los nuevos materiales que vamos subiendo. Puedes encontrar desde pequeños pero interesantes especiales hasta los programas completos. Nos vemos en un próximo video con más maravillas de nuestra hermosa naturaleza paraguaya.